Nuestra sociedad, esta sociedad occidental decadente, es prácticamente la fotocopia de la sociedad al final del Imperio Romano. En esa época hubo 4 crisis devastantes. Una crisis económica, desempleo, pobreza, una crisis moral, depravación sexual, egoísmo, escepticismo, hedonismo, corrupción, una crisis política. Todas las grandes instituciones del imperio, el Senado, todo en pedazos, todo destruido. Y sobre todo una 4ª crisis, una crisis demográfica. Roma, que en el momento máximo de su esplendor tenía 1 millón de habitantes, 1 millón, una megalópolis gigantesca, ¿no? Al final del imperio tenía solo 80-90 mil personas, más que diezmada, más. Se dividieron las ruinas. Y es interesante, llegaron a una tasa de fertilidad de 1.2, como nosotros. Los romanos se extinguieron, desaparecieron, como nosotros estamos a punto de extinguirnos. Y nosotros descendimos de los bárbaros, los gotos, los visigotos, los vándalos, ¿no? Los que reemplazaron el vacío demográfico que dejaron los romanos. Y es interesante porque entre los factores que determinaron esta crisis, hubo 2 muy importantes: la contracepción y el aborto. La contracepción se practicaba con una especie de preservativo formado por la tripa seca de los corderos, ¿no? Y el aborto se practicaba también con una planta, se llamaba silfion, que se producía en el norte de África, en la ciudad de Cyrene en particular, ¿no? Y fue este comercio el motor de la economía de toda la área. En mis conferencias yo muestro una moneda de oro, ¿no?, que representa esta planta, y se difundió de tal manera en todo el imperio que, gracias a Dios, se extinguió, ¿no? Entonces, como se puede ver, no hay nada nuevo bajo el sol. Hay tontos que creen que la contracepción, el aborto son conquistas modernas de las feministas de los años 70. No, muy viejo. Y bien, ¿quién fue en esta situación tan desastrosa que recogió los pedazos de una civilización totalmente ruina, y construyó la civilización occidental, como nosotros? Fue un hombre, Benito de Murcia, que a través de las experiencias de los monasterios encendió unas lucecitas en esta oscuridad, ¿no?, que fue el final del imperio. A través de la experiencia de los monasterios se pudo construir la que nosotros conocemos hoy como la civilización occidental, conyugando fe y cultura. No, la revolución de Benito
ya que no tenemos muchos tiempos, ¿sí? Podemos representarla con un eslogan. Es la revolución de la cruz, del libro y del arado. La fe, la cultura y las obras. Nosotros no nos damos cuenta de lo que debimos a los monjes benedictinos, a las reglas y la influencia de las reglas. Yo tengo una conferencia sobre esto, se puede encontrar en YouTube, pero merece escucharla, porque es muy importante. Y hoy en día Benito nos dice cómo es importante conjugar la fe con la cultura y con las obras. Inventaron la escuela, el colegio, inventaron los hospitales, inventaron muchísimas cosas. Pero lo importante es que lamentablemente hemos perdido esta conexión entre la fe y la cultura. Como dijo Juan Pablo II en enero del 1982, siglo pasado, una fe que no es cultura, no es plenamente acogida, enteramente pensada, fielmente vivida. Repito, una fe que no es cultura, no es plenamente acogida, enteramente pensada, fielmente vivida. Es una fe muerta que genera muerte, no obras, muerte, nada. Estéril, totalmente estéril. Y hay que aprender mucho de esta revolución benedictina, la revolución de la cruz, del libro y del arado. Nos damos cuenta de lo que debimos a la regla, incluso en las cosas de cada día. Por ejemplo, el tiempo de la comida. Nosotros sabemos que en la época de San Benito, la gente comía una vez, una comida principal una vez al día, entre las 4 y las 7 de la tarde. Esta era una comida principal. Luego comía algo durante el día, pero una. El desayuno, el almuerzo y la cena se introdujeron con la regla. Un tiempo preciso, 3 veces al día, para comer. El término desayuno procede del ayunar, es un término monástico. Como en inglés, el término breakfast es interrumpir, to break, the fast, el ayuno, es un término monástico. Y muchas cosas que para nosotros son normales, como lavarse las manos antes de comer, no hacer ruido cuando se come, que un joven deje el asiento a un mayor. Son todas reglas que estableció San Benito. Todo el sistema electoral moderno de la elección, la política, debe muchísimo a la regla. Se basa en el sistema para elegir el abad. El término balotaje, ¿dónde proviene? De las balotas, las bolas blancas y las bolas negras, que los monjes, en el tiempo de Benito, utilizaban para aprobar o para decidir. Y que se utilizaron incluso en el Parlamento español, hasta hacia el siglo pasado,
las bolas blancas y las bolas negras. Yo muestro una diapositiva que se ve como en el siglo pasado en el Parlamento español se utilizaban las bolas. El término escrutador proviene de los scrutatores, los monjes que registraban debemos muchísimo. Santo Esteban de Herdings, que fue abad de Citeaux, fue el primer que decidió reunir todas las abadías en un encuentro, ¿no? Por la primera vez, porque estaba sola. Y tuve que decidir cuál era el nombre de este encuentro, cómo llamar este encuentro, ¿no? Y se preguntó, ¿qué hacemos? Vamos a decidir sobre las reglas jurídicas. Bien, vamos a hablar. Entonces lo vamos a llamar parlamentum. La palabra parlamento procede de esto. Y hay muchísimas cosas. Lo más importante fue el sistema de salud. No existían hospitales en esa época. Y San Benito estableció en la regla que en cada monasterio, ¿no? Fuera una enfermería para los monjes. Y esta enfermería se abrió a los laicos y nació el Hospitale Pauperum et Pellegrinorum. Los romanos no conocían los hospitales. Lo único que podía parecer se llamaba Valetudinarium, pero era solo para los legionarios, para el ejército, no para los laicos. Y inventaron en la regla, San Benito estableció también que como los monjes habían de producir los productos, ¿no? De cómo trabajaban las obras. Y los benedictinos inventaron también el colegio, la escuela elemental obligatoria para todos. No fue Carlomagno. En realidad, Carlomagno sí hace parte de esto, pero fue un monje benedictino, Alcuino de York, el hombre más inteligente, más erudito, más culto de esa época. Y Carlomagno, el emperador, quiso encontrar a él, ¿no? Y fue Alcuino que convenció al emperador de dos cosas: la importancia de la relación entre la fe y la cultura, y la importancia que el pueblo tenga una educación basilar, escribir, leer, contar, ¿no? El emperador entendió que esto era una cosa buena y tenía un intuito político, era inteligente. Dijo, ¿y sabes qué hizo? Encargó este monje escribir los capitulares, las leyes, y Alcuino de York realizó la escuela palatina, los que conocemos como escuela palatina, ¿no? Y es interesante porque ya él tenía en mente todo perfectamente el sistema escolar moderno, la programación, la didáctica, las materias. Era impresionante. Y terminamos. Alcuino de York representa la quintesencia de la revolución de Benito. ¿Por qué? La revolución de la cruz, él entendió
la importancia de la fe, ¿no?, hasta el punto de consagrarse, dedicar su vida a Dios. Entendió la importancia de la conexión entre la fe y la cultura hasta el punto de ser el hombre más erudito, más culto, más inteligente y la importancia de la relación entre la fe, la cultura y las obras, hasta el punto de crear esta gran obra que nosotros llamamos escuela.